El apocalipsis. Bien. Habíamos quedado viendo que el calor se puede propagar de tres formas fundamentalmente, ¿no? El calor se propaga por conducción, convección y radiación. Esas son las tres formas en las cuales se propaga el calor, ¿no? Y como ya les había indicado, nosotros vamos a trabajar solamente la propagación del calor por conducción. Y la propagación del calor por conducción se da a través de cuerpos sólidos, mejor dicho. Y la convección, bien, se da a través de fluidos, que son líquidos y gases, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Y también tenemos la radiación que se da a través de un medio o, en este caso, a través del vacío, porque la radiación también puede propagarse en el vacío, no solamente en un medio determinado, ¿no? Por ejemplo, el sol es un ejemplo de la propagación del calor por radiación, ¿no? El sol emite la radiación desde donde se encuentra hacia los diferentes planetas, ¿no? ¿Listo? Entonces continuamos. Veamos entonces cómo se produce la propagación del calor por conducción. Por conducción, hemos dicho, se produce en un sólido, por ejemplo, un metal. Entonces, una zona que está más caliente, el calor comienza a propagarse a la zona menos caliente, ¿no? Que se debe entender que aquí el calor se está propagando, inclusive hay una, digamos, una forma de matematizar a la propagación del calor y se considera que el calor se propaga en forma de ondas, ¿ya? En forma de ondas va propagándose, ¿no? De esa manera, algo similar a lo que, cómo se propaga el sonido, ¿no? Bien, y justamente, en este caso está haciendo algo similar a lo que ocurre con el sonido, ¿no? Bien, y también se describe la propagación del calor usando ya pues una herramienta matemática que es una onda, ¿no? Una ecuación de una onda, pero aquí no vamos, como buscando aquí, el calor se propaga, bien, solo ocurre si hay una diferencia de temperaturas entre dos partes del mismo medio conductor o dos diferentes en contacto, ¿listo? Bien, entonces tiene que existir una diferencia de temperatura, por ejemplo, esta parte de esta barra se encuentra a mayor temperatura que el de acá, por esa razón el calor se propaga en una dirección. Por eso dice que el calor tiene una dirección de propagación. En este caso del ejemplo, el calor se propagaría así, en este sentido. Si acá se cambiaría, acá tuviera más temperatura, el calor digamos, cambiaría de sentido de propagación, ¿no? Ahí tendríamos entonces la forma como se entiende la propagación del calor por conducción. Y la cantidad de calor que se está transmitiendo en cada unidad de tiempo se puede calcular, se puede determinar, ¿no? ¿Listo? ¿Y cómo? Bien, usando esta expresión, bien, y entendiéndolo de la siguiente manera. Este es el material, el sólido. Por ejemplo, puede ser la luna de una ventana, puede ser una ventana de madera, puede ser una pared, ¿no? En fin, este es un sólido. Se entiende que este sólido está dividiendo a dos medios a que se encuentran a diferente temperatura, ¿no? ¿Listo? Y este sólido tiene un área, una superficie por donde se va a propagar el calor. Y tiene un espesor por donde se propaga el calor. Por eso aquí hablan de flujo de calor. ¿Qué me está indicando? La dirección. Es decir, que esta temperatura, como indica acá claramente, que esta temperatura es mayor que la temperatura de acá. En consecuencia, el calor debe propagarse, como indica la flecha de color negro, de este lugar a este lugar. Y si hablamos de una ventana, por ejemplo, puede ser de la parte interior de la ventana a la parte exterior. Bien. Entonces, la cantidad de energía que se transmite en cada unidad de tiempo se le llama H. Y este H se le conoce como velocidad de propagación, ¿no? Lo ponemos así, velocidad de propagación. H es vectorial. No,
Por eso el nombre que le estoy poniendo entre comillas, ¿no? O sea, se le llama así velocidad, pero no es una velocidad, no podemos entender como un vector. Si nos damos cuenta claramente, el h, que le estamos llamando la velocidad de propagación, es la cantidad de energía que se está transmitiendo en cada unidad de tiempo. Y en realidad este h representa una potencia, ¿no? Por esa razón este h se mide en watts. La unidad de medida es el watts. ¿Listo? Entonces, la cantidad de calor que se transmite en cada unidad de tiempo, esa es la definición de esta famosa velocidad de propagación. Bien. Depende de quién. Depende del cambio de temperatura que se está produciendo, del espesor por donde se transmite el calor, del área por donde se está transmitiendo el calor y del material del cual está hecho el sólido por donde se está propagando el calor. A esta razón, de acá, ustedes van a encontrar en la literatura que se le llama gradiente de temperatura. Así se le llama, gradiente de temperatura. Bien. Entonces veríamos que la velocidad de propagación del calor por conducción es directamente proporcional a la superficie del área por donde se transmite y también directamente proporcional al gradiente de temperatura. Bien. Y la constante proporcionalidad, como indico acá, se denomina conductividad térmica. Y esa conductividad térmica depende de qué está hecho este metal. Depende de qué está hecho. Puedo tener un metal, por ejemplo, aquí puedo tener este cuerpo que es de cobre. Tengo una conductividad eléctrica. Puede ser que tenga un cuerpo que está hecho de vidrio. Tengo otra conductividad eléctrica. Puede ser que sea madera, otra conductividad térmica y así sucesivamente, ¿no? Si esta conductividad térmica me indica inclusive si es un buen conductor o mal conductor, ¿no? Generalmente los metales, ojo, los metales, bien, son buenos conductores. ¿Y eso por qué? Porque la constante de proporcionalidad es grande, ¿no? Este K es grande y cuando K es grande, la conductividad es más rápida. Es decir, la cantidad de calor que se va transmitiendo en cada unidad de tiempo es mayor. Bien. Es decir, la velocidad de propagación es mayor. Si es que K es mayor, ¿no? Si K es menor, entonces esto va a permitir que el calor no se propague con facilidad, no salga con facilidad. Ya, muy bien, gracias por tu pregunta, mi estimado, ¿no? En este caso, Venturo. Bien. El negativo es por el hecho de que cuando el calor se propaga, hemos dicho, se propaga de lugares de mayor a menor temperatura. Por esa razón es que este cambio, este gradiente, no es positivo, es negativo. Cuando vamos a aplicarlo ya a algunos problemas, nos vamos a dar cuenta que esta diferencia siempre sale negativa. Con este negativo va a ser siempre positivo. Es decir, a pesar de que el H en la ecuación aparece el signo negativo, el H como tal no es un valor negativo, siempre es positivo, ¿no? Bien, este H me está indicando cuánto de energía se está transmitiendo en cada unidad de tiempo. ¿Listo? Bien. Muy bien. Acá está. Ok. Dice, la cantidad H o delta de Q sobre T es la rapidez. Entendiéndose rapidez aquí, no por el hecho de que, digamos, de una velocidad que es un vector que no, sino la rapidez se entiende como la cantidad de energía que se está transportando, que se está transmitiendo en cada unidad de tiempo. Con que se propaga el calor a través de una placa, ¿no? Y delta de T sobre delta de X se llama gradiente de temperatura. Y este gradiente de temperatura tiene un valor negativo. ¿Listo? Muy bien.
Dice, en general, un cuerpo con gran conductividad térmica, como ya les había indicado, es un buen conductor. Los metales son buenos conductores del calor. Un cuerpo con pequeña conductividad térmica es un mal conductor. Por supuesto, debemos entender un mal conductor o un buen conductor de quién, del calor, ¿no? Bien. Y por lo tanto, un buen aislador del calor. Por esa razón es que si tú quieres que el calor no se propague o no ingrese a un sistema, pone material aislante, ¿no? Como por ejemplo un tecnopor. El tecnopor es un mal conductor del calor. El metal es un buen conductor del calor, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo varias placas que tienen la misma área y que todas las placas se encuentran a una diferencia de potencial? Bien. Entonces, lo que va a suceder es que la velocidad de propagación que se da, en este caso, creo que acá está, espérense, ahí está. Por ejemplo, este es un cuerpo que está formado por varios cuerpos, A, B y C. Bien, acá tengo la temperatura 1 considerado con la temperatura 4 que es menor. Temperatura 1 es mayor que la temperatura 4. La pregunta es, ¿cómo determino la velocidad con que se está, o la rapidez con que se está propagando el calor a través de A, de B y de C? Eso es justamente lo que está indicándose acá, ¿no? ¿Qué significa LSUI? LSUI significa cada uno de estos valores. Acá habría un L o delta de X, que es lo mismo. Acá habría un L2 y acá habría un L3, ¿no? Ahí está. Entonces, por acá se propaga el calor, por acá también y por acá también. Por lo tanto, la velocidad con que se propaga, la rapidez con que se propaga va a ser igual a menos. Si ustedes se dan cuenta, tienen la misma forma de acá de la ecuación. Es la misma, ¿no? Menos K por A, bien, por, eh, por el gradiente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, va a ser el mismo, ¿no? Ahí está. K lo hemos, digamos, puesto debajo del X, de delta de X, y le hemos llamado L sui sobre K sui. Y este es un valor que va a ir cambiando de acuerdo a la longitud o al espesor que tenga el material, ¿no? Y K sui significa la conductividad que tenga cada material. Como les dije, aquí el material A tiene una conductividad, el B otra y el C otra. Por lo tanto, ¿cómo calculo la rapidez con que se propaga? Sería que H va a ser igual a menos A. A significa esta área, esta sección transversal. En A, en B y en C son iguales, ¿bien? Por delta de T, que se refiere a la temperatura en 1 y la temperatura en 4, sobre la suma de ¿quién? De L1 sobre K1 más L2 sobre K2 más L3 sobre K3, ¿no? ¿Y por qué diferente K? Porque este es un material, este es otro material y este es otro material, ¿no? Totalmente diferente. Y ahí tendríamos nosotros, en este caso, la rapidez de propagación del calor a través de, podríamos decir, esta pared que está compuesta por diferentes materiales. Inclusive, yo puedo poner este B, por ejemplo, puede ser aire, ¿no? Puedo encerrar una masa de aire aquí y también tiene una conductividad. El aire, por ejemplo, es un material aislante del calor, ¿no? No es un conductor del calor. Y eso es lo que tengo ahí. Lo mismo que he colocado en el caso anterior, ¿no? Ahí está. Aquí, bueno, ya les doy algunos valores que como ya les había indicado, el calor específico, bien, y el calor latente de algunas sustancias, bien, en estado sólido, líquido y gaseoso. Y también tenemos la temperatura de fusión y de ebullición de dicha sustancia. Se dan cuenta que todos no son iguales. Bien, acá está, bien. Su calor específico del agua, del hielo, el del vapor, ¿no? El alcohol etílico, en fin, ¿no? Y así. En la otra diapositiva también tengo más información respecto de ello, ¿no? Acá también.
Y eso es lo que quería agregarle más, ¿no? Ahí tendríamos entonces lo que es calorimetría, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, alguna aclaración para hacerlo de una vez, si no, continuamos con, en este caso, la práctica, ¿no? ¿No hay La de ningún- fluidos no se estudia. ¿Cómo fluidos? Sí hemos estudiado hidrostática. ¿Te acuerdas? La transmisión de calor de fluidos. Ah, no, solamente de conducción. La propagación del calor por convección, dices. ¿A eso te refieres? No, no lo vamos a estudiar. Solamente de propagación del calor por conducción, nada más. Entendiéndose que la propagación del calor por convección se hace a través de los fluidos. Solamente se produce en líquidos y en gases. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Un momentito, permítanme. Entonces vamos a abrir la práctica y vamos a comenzar a desarrollar. Listo. No. En lo que es no, es que una cosa es digamos, los temas que se desarrollan en el CEPUM y otra cosa es el prospecto de admisión, ¿no? Por si acaso. Y de acuerdo al sílabo, pues recuerden que nosotros tenemos un sílabo de trabajo. Ustedes pueden revisar el aula virtual, ahí hay un sílabo y ahí les indico qué temas se desarrollan en cada semana. Revísenlo, eso está al inicio nomás de la página en el aula virtual, ¿no? Y ahí se indica en qué semana estamos y qué tema estamos tocando, ¿no? ¿Listo? Hagan eso, por favor, para que no se confundan ni estén especulando, y de repente alguien le dice, no, esto viene, esto no viene, ¿no? Nosotros nos regimos por el sílabo. Y de acuerdo al sílabo se hace el examen, ¿no? Para el CEPUM. Para el CEPUM. Estamos hablando del CEPUM. Listo. Dice, de las siguientes afirmaciones, ¿ya? Vamos a ver. Ok. Dice, de las siguientes afirmaciones, cuando una temperatura en Celsius se duplica, la temperatura en Fahrenheit también se duplica. Falso, ¿no? ¿Por qué? Acuérdate. Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Vamos a suponer que tengo una temperatura en centígrados, un valor C, una temperatura C1, ya esté. Entonces, este C1 multiplicado por 9 sobre 5 más 32 es igual a la temperatura en grado Fahrenheit 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si duplicamos este valor? Entonces tendríamos el Fahrenheit 2 sería 32 más 2 veces 9 quintos de C1, ¿no? Ahí está. Entonces la pregunta, uy, F2 va a ser igual a 32 más 18 quintos de grados centígrados, 1. Entonces la pregunta, ¿este valor de acá es el doble que el de acá? Porque eso es lo que me dice acá, ¿no? Dice, cuando una temperatura en Celsius se duplica, ya lo dupliqué, de C1 pasé a 2 veces C1,
La temperatura en Fahrenheit también se duplica. Acá está la temperatura en Fahrenheit. ¿Se ha duplicado o no se ha duplicado? No. No No. se ha duplicado. Bien, para nada, ¿no? Entonces, por eso dije que es falso. Dice, dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Verdadero, ¿no? Ese es el concepto de equilibrio térmico, ¿no? Dice, dado dos cuerpos cualesquiera, el que tiene mayor temperatura contiene más calor. Bien. Contiene más calor. El hecho de indicar mayor temperatura no significa que necesariamente tenga mayor calor, ¿no? El calor no está directamente ligado a la temperatura. El calor está relacionado con la energía que tenga el sistema, ¿no? La temperatura está más ligada a la energía interna de las moléculas que componen el sistema, ¿no? Por eso, en este caso, esto sería falso, ¿no? Y la única solución verdadera sería las dos. Entonces, C. ¿Listo? Entonces ahí tendríamos nosotros la solución de la primera pregunta, ¿no? Vamos viendo la pregunta 2. Ya está. Bien, se supone que se construye un termómetro el cual usa los mismos puntos fijos que la escala Celsius, ¿no? Y recordando que la escala Celsius utiliza los puntos, en este caso, ¿no? De valores que corresponde a 100 grados y a 0 grados para el punto de fusión y para el punto de ebullición. Pero al punto de congelación A del agua se le asigna el valor de 20, ¿no? Entonces acá le asignamos 20. Ya está. Y el punto de ebullición va, total. Se construye un termómetro el cual usa los mismos puntos fijos. Los mismos puntos, ya. Se le asigna el valor de 120. Disculpen, no me había percatado de ese detalle. 120. Ya está. Ahí estamos. Muy bien. El valor que marca su termómetro cuando una persona tiene fiebre alta. Esta es la temperatura X, digamos, ¿no? Perdón, la escala X. Y esta es la escala Fahrenheit. Tenemos Son acá las la 3 escala de Fahrenheit. la tarde, en punto. Acá la escala Fahrenheit es, ¿cómo se llama? 32. Y acá sería 212, ¿no? Y esta es la escala Fahrenheit. Ahí está. Dice, el valor que marca un termómetro cuando una persona tiene fiebre alta. Me lo dan en grados centígrados. Bueno. De ahí habría que hacer la conversión a grados centígrados, ¿no? Bueno, acá vamos a suponer 104. Lo voy a poner en grados centígrados porque me piden en grados centígrados, ¿no? En grados centígrados esto de acá valdría 100 y esto de acá valdría 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una ecuación, ¿no? Diríamos acá, el valor que le corresponde en grados centígrados va a ser igual al valor que le corresponde en grados X.
Y este es el valor que le corresponde en grados Fahrenheit, ¿no? Y recordarán ustedes que existe una relación ya para los valores que corresponden a grados Fahrenheit y centígrados, ¿no? Eso lo voy a dejar ahí. Ahí está. Eso ya lo hemos visto nosotros. Ahora voy a encontrar una relación. Entonces, para eso hago la proporcionalidad. C sobre C menos 0 sobre 100 menos 0. Y esa proporción debe ser igual a X menos 20 sobre 120 menos 20. La parte al todo, ¿no? Acá la parte al todo. Entonces acá me quedaría C sobre 100 va a ser igual a X menos 20 sobre 100, ¿no? Y esto se elimina y me queda que C es igual a X menos 20. Ya está. Ahora sí, ese valor, bien, lo necesito saber. Pero, a ver, se construye un termómetro el cual usa los mismos puntos fijos que la escala Celsius, pero al punto de congelación del agua se le asigna el valor de 20 y al punto de ebullición 120. Ya encontré la relación entre los valores medidos por la escala centígrada y la escala X, ¿no? Ahora debo conocer los valores que corresponden a la escala centígrada. ¿Sí? Me sale la A, pero ignorando el... Ya. Entonces ahora voy a marcar el valor, voy a relacionar el valor que me han dado en Fahrenheit para convertirlo a centígrado y luego de centígrado lo convierto a la escala X, ¿no? Porque en realidad eso es lo que me piden, ¿no? Entonces 100 C sobre 5 es igual a 104 menos 32 sobre 9. Entonces C va a ser igual, acá tendríamos, pasa acá a multiplicar 5 sobre 9 y acá me quedaría 80, si no me equivoco. Y esto me saldría 100. C valdría 100. ¿O me estoy equivocando? 4 menos 2. Ah, no, acá no es. Disculpen. Acá es 70, ¿no? A ver. Ay, carambas, carambas. Acá sería 2,72. Y acá sería 8,40. Entonces, en grados centígrados esto equivale a 40. ¿Y cuánto equivale en grados X? 40 va a ser igual a X menos 20. Por lo tanto, X vale 60. Ese sería el valor de la temperatura en esa escala. No. Ah, claro. La E, entonces Carolina tenía razón. Entonces, para nosotros, la respuesta sería la E, ¿no? Ahí todos podrían haber, es una pregunta, un problemita medio caccioso, ¿no? Porque la respuesta está en grados centígrados y en realidad lo que me están pidiendo es la escala X, ¿no? La respuesta debería ser en escala X. Debería decir la respuesta 60X, porque es una escala desconocida, ¿no? ¿Listo? Veamos entonces el problema número 3.
Ya, ¿qué dice el problema número 3? Dice, cuando el bulbo de un termómetro está sumergido en una mezcla de hielo y agua, la altura del mercurio en el bulbo capilar es de 2 centímetros. Bien. Cuando el bulbo está sumergido en agua hirviendo, la altura del mercurio del tubo es 20 centímetros. La altura del mercurio en el tubo capilar que corresponde en este termómetro a los 50 grados centígrados es. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar simplemente dos escalas acá. Así. ¿Qué escala voy a comparar? La escala centígrada con la escala que podríamos llamar así X también, ¿no? Podemos llamarle X. Aquí le corresponde 100, pero acá no le corresponde 100, sino 22. Esto es 22 centímetros. ¿Bien? Acá le corresponde 0, pero acá no es 0, sino es ¿cuánto? 2 centímetros. El bulbo es en la parte inferior que tiene el mercurio, ¿no? Bien, desde ahí hasta acá hay 2, desde ahí hasta acá hay 22. Entonces, por lo tanto, en un valor X, ¿cuánto le corresponde en grados centígrados, no? Ahí está. Lo mismo que hice anteriormente, X menos 2 sobre 22 menos 2. Esto va a ser igual a C menos 0 sobre 100 menos 0. Entonces, X menos 20, menos 2, perdón, es sobre 20, es igual a C sobre 100. Tenemos acá 1, 5, entonces me quedaría X menos 2 es igual a C sobre 5. Ahora sí, a eso le logramos bien aplicar el valor que me están indicando, ¿no? Este valor. Ahora, cuando C vale 50, ¿cuánto vale X, no? Eso es lo que me están preguntando para entenderlo en forma más sencilla, ¿no? Entonces, este vale 50. ¿Cuánto valdría el X, no? Entonces, X menos 2 va a ser igual a 50 sobre 5. Entonces, X igual a 12. ¿12 qué? Centímetros. Ahí tendríamos la respuesta del problema, ¿no? 12, ¿dónde está? Profe, Aquí. Sí, te escucho. estos problemas solo son como reemplazar los datos por las equivalencias de las Fahrenheit, Celsius, así. Similarmente, exactamente, ¿no? Similarmente. Solo que acá te dicen que es una columna, ¿no? Aquí en realidad esto es lo que ocurre y esa es la forma como se hace la calibración en un termómetro, ¿no? La E sale 21, no la D. Es como una calibración que le hago al termómetro. Este es un termómetro, acá en la parte inferior va a tener su bulbo, perdón. Entonces, cuando lo pones en hielo, el bulbo sube solamente 2 centímetros. Y cuando lo ponemos en agua hirviendo, 22. Entonces, a partir de ahí yo ya puedo poner mi escala. Entonces, para 22 es 0, para 22, perdón, es 0, y para 22 es 100. Y a partir de ahí ya puedo escalarlo, ¿no? Puedo decir, de ahí sigue 3, de ahí sigue 4, acá es 12 para 50 y así sucesivamente, ¿no? De esa manera puedo yo también lograr construir una escala bien, en este caso, termométrica que me va a servir para medir la temperatura de una sustancia, ¿no? ¿Listo? Muy bien, veamos entonces el problema número 4.
Dice, padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilos tuvo una fiebre de 39 grados centígrados, 2 grados sobre la temperatura normal. Suponiendo que el cuerpo humano es agua en su mayoría, el calor que requirió para elevar su temperatura, esa cantidad es... Veamos. Dice, la masa de la persona es 80 kilos. Y debo considerar, y la variación de temperatura fue de 2 grados centígrados, ¿no? Porque dice, tuvo una fiebre de 39, 2 grados sobre la temperatura normal. Por lo tanto, su variación es 2, ¿no? Si la temperatura normal es 37, cuando no tiene fiebre, entonces, ¿cuánto de energía ha absorbido para que eleve su temperatura a 39? En realidad, su variación es 2. Suponiendo que el cuerpo humano es, en su mayoría, es agua, entonces, por lo tanto, su calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado centígrado, ¿no? ¿Listo? Ahí está. Entonces, y esto es lo mismo que decir 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Es exactamente lo mismo, ¿no? 1 caloría por gramo por grado centígrado es igual a 1 kilocaloría por kilogramo por grado centígrado. Entonces, ¿qué usamos? Recuerden la definición del calor específico. El calor específico es la cantidad de calor que se requiere por unidad de masa por el cambio de temperatura. Por lo tanto, la cantidad de calor requerido sería masa, calor específico por el cambio de temperatura. Y eso es lo que vamos a usar para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, la cantidad de calor que se requiere sería la masa, que es 80, por el calor específico, que es 1 kilocaloría por kilogramo. Y acá, como la masa está en kilogramos, con este kilogramo se va y me queda kilocalorías. Por la variación de temperatura, que son 2 grados centígrados. Con este centígrado se va y me queda kilocalorías. Entonces la respuesta es 160 kilocalorías. Entonces Q valdría 160 kilocalorías. Ahí tendríamos entonces la solución del problema, ¿no? ¿Listo? Bueno, acá no alcanzó a ponerlo, pero ahí está, ¿no? Ahí está, las claves. Una clave sería, la respuesta sería la C, ¿no? La clave sería la C. Entonces acá vamos a colocar C 160 kilocalorías. Y eso es lo que tendríamos. ¿Listo? Si hubiera alguna pregunta, hacerlo de una vez antes de seguir avanzando, ¿no? Siguiente, profe. Ya. Ahí está. Ahí tenemos el problema. Dice, una taza de aluminio en que José bebe su café matutino tiene una masa. La masa del aluminio es de 120 grados. O lo que es lo mismo, 0,12 kilos. E inicialmente está a 20 grados. La temperatura inicial es 20 grados centígrados. Si vierte en ella 300 gramos de café, la masa de café, vamos a ponerle así, coffee, es 300 gramos. O lo que es lo mismo, 0,30 kilogramos. Que inicialmente la temperatura inicial, bueno, este es del aluminio y esta es la temperatura inicial del café.
es de 70 grados centígrados. Entonces la pregunta dice, la temperatura que alcanzará la taza y el café en equilibrio térmico es, me piden la temperatura de equilibrio de todo el sistema, ¿no? Y se suponga que el calor específico del café es el mismo del agua y que no hay incremento de calor con el entorno. Y además me dan el calor específico del aluminio, que es igual a 900 joules por kilogramo por grado centígrado. Y además me dicen que una caloría equivale a 4,2 joules. Ese es el famoso equivalente mecánico del calor, ¿no? Hasta me piden la temperatura de equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que en realidad se ha hecho acá? Vamos a hacer un pequeño esquema. Ya está. Vamos a considerar en este caso que aquí está 20 grados. Y acá está los 70 grados de la sustancia del café, ¿no? Y debo llegar a una temperatura de equilibrio. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién ganó calor y quién perdió calor? De acuerdo a la información del problema, la que gana calor es la taza del aluminio, la taza de aluminio de José. Y la que pierde calor es el café, la masa de café. Entonces diríamos acá nosotros lo siguiente. Acá debe llegar a esa temperatura de equilibrio, ¿no? Bueno, ahí está más o menos. O lo borro, así mejor lo hago más rápido. De aquí hasta acá. Para que en este caso a 20 grados se encuentre el aluminio, para que llegue a la temperatura de equilibrio debe ganar esta cantidad de calor. Y el café, para que llegue a esta temperatura no debe ganar, sino debe perder una cantidad de calor. Y este es Q del café. Entonces, el Q del aluminio representa el calor ganado y Q del café representa el calor perdido. Y aplicamos la ecuación calorimétrica. Calor ganado más el calor perdido cedido. Esto es igual a 0. Ahí está. Ahora aquí no ha habido ninguna transformación o ningún cambio de estado. Por lo tanto diríamos acá, masa del aluminio, calor específico del aluminio, bien, por el cambio de temperatura del aluminio, más la masa de café, calor específico del café, por el cambio de temperatura del café. Y esto debe darme 0, de acuerdo a la ecuación calorimétrica. La masa del aluminio la conozco, la masa de café también, el calor específico del aluminio también y el café también, ¿no? Bueno. Y el cambio de temperatura del aluminio sería la temperatura final, que es la temperatura de equilibrio menos 20, y en el cambio del café sería la temperatura de equilibrio menos 70, ¿no? Bueno, el único problema que tendríamos es con este calor específico del aluminio, ¿no? Que está en caloría, en joules. Hay que transformarlo a calorías, ¿no? Profe, dígame por favor que en Sepunte dan la caloría y el joule. Claro, o sea, En el la examen me dan caloría y el joules. 4,2.
Claro, te dicen o simplemente, si no te dicen, tienes que tenerlo en cuenta este valor, ¿no? Entonces reemplazamos en la masa del aluminio 120. Voy a primero hacer esto, voy a convertir. Bueno, un poquito laborioso, pero el calor específico del aluminio lo voy a transformar de joules a calorías y de kilogramos a gramos. Esto sería acá tendríamos 1 kilo que tiene 1000 gramos por 4,2 joules que tiene 1 caloría. Entonces observen joules con joules, kilogramo con kilogramo y me queda calorías por gramo por grado centígrado. Entonces acá tengo 1000, me quedaría acá 2 ceros, o mejor lo hacemos así. Este joules, bueno, el joules lo he eliminado. Ahora voy a hacer esto. 2 ceros acá y 2 ceros acá. Y me quedaría que el calor específico del aluminio sería 9 sobre 42 calorías por gramo por grado centígrado, ¿no? Y esto sería 9 entre 42, 0.0, ¿no? Profe, pero si ha pasado todo a kilogramos, porque está pasando el calor del aluminio a gramos. Porque el calor específico del agua vale 1 caloría por gramo por grados centígrados. Acá yo le he convertido para ver cuál de los dos voy a usar, nada más. Al final se van a eliminar y me va a salir todo en grados centígrados, ¿no? La respuesta, es decir. ¿No ves? Esto saldría 0,214, ¿no? Calorías por gramo por grado centígrado. Ahí tendríamos entonces el calor específico del aluminio. Ahora sí reemplazamos. Masa del aluminio, 120. Su calor específico, 0,214. El cambio de temperatura sería la temperatura de equilibrio menos 20. Más masa del café, 300. Calor específico del café, 1, que es igual al agua. Acá lo dice bien claro, ¿no? Y el cambio de temperatura sería la temperatura de equilibrio menos 70. Y esto es igual a 0. Entonces acá me quedaría 25,68 temperatura de equilibrio menos 513 más 300 veces menos 21. Igual a 0. Entonces de aquí vamos a obtener que la temperatura de equilibrio sería
2613,6 todo sobre el valor de esta temperatura, 325,68. Algo está mal, algo he hecho mal. Acá está mal. Acá sería 21. Sale 66, bueno, 0,7, ¿no? Grados centígrados. Y acá sería así. Acá sale 21.000. $21.513,6. Ahí está. Entonces esa sería la respuesta, ¿no? La temperatura de equilibrio. Entonces la respuesta sería 66, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Ahí tendríamos entonces la respuesta al problema. Es en realidad un problema más asociado a un cálculo, ¿no? Porque de ahí la ecuación base es esta. Es la que nosotros debemos, en este caso, entender y aplicar adecuadamente. El resto es simplemente cálculo, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Listo, jóvenes. Veamos el caso del problema número 6, si es que no hay ninguna pregunta, ¿no? Un momentito, por favor, permíteme el toque para ir a los servicios. Rapidito. Ay. Porque quiero. Listo. Vamos avanzando.
Me gustan los animalitos. Muy bien, dice, un estudiante del CEPUM desea enfriar una bebida gaseosa de 250 mililitros, casi agua pura, que está a 25 grados, agregándole hielo que está a menos 20. La cantidad de hielo que debería ella agregar para que la temperatura final sea 0, con todo el hielo derretido, si puede despreciar la capacidad calorífica del recipiente. Me dan dos condiciones, que tengo que agregar hielo y ese hielo tiene que estar, su temperatura final debe ser 0 y además derretido, es decir, voy a tener agua, ¿no? Pero el agua a 0 grados, ¿no? Que también es posible. Entonces hacemos lo mismo, ¿no? Sí, lo de acá, nuestra rayita, las temperaturas, menos 20, acá está, y 0 y 25. Ahí está. Entonces tengo que agregar hielo. Este de aquí va a llegar a 0. Y este de acá también va a llegar a 0. Pero adicionalmente le agregamos más energía. No sabe nada. No, es que la gaseosa se considera aproximadamente el calor específico al agua, ¿no? Entonces aquí tendríamos prácticamente 3 calores, podríamos decir así, ¿no? Este es el calor que hay que suministrarle al hielo para que pase de menos 20 a 0. Y este es el calor que hay que suministrarle al hielo que ya está a 0 para convertirlo en agua. Y todo eso, ¿quién lo va a proporcionar? El calor que está generando la gaseosa, ¿no? La masa de gaseosa. ¿Listo? A mí me están pidiendo cuánto es la masa de hielo, ¿no? Sabiendo que la masa de gaseosa, voy a poner así, es 125, ¿no? O 250, ¿no? 250, ¿qué sería la masa de gaseosa? 250 mililitros. Ojo, ¿esto qué es? 250 mililitros, ¿qué viene a ser? ¿Qué dicen? A ver. ¿Gramos? Gramos, ¿no? Exactamente, 250 gramos. Cuando a mí me dan, para el caso del agua, el volumen en mililitros, automáticamente la masa es gramos. ¿Y por qué? Porque simplemente recuerden ustedes que la densidad del agua es 1, ¿no? 1 gramo por centímetro cúbico o 1 gramo por mililitro, ¿no? Que equivale. Bien. Ya. Entonces acá tenemos la masa del agua. Si me dan el volumen en mililitros, la masa se automáticamente 100 gramos, ¿no? Y si me dan la masa, el volumen en centímetros cúbicos, ¿no? La masa también automáticamente es en gramos, ¿no? El mismo valor que tengo acá, ¿no? Entonces, la temperatura está en menos 20, pasa a 0 y de 25 a 0. Este es de la gaseosa y todo esto de acá sería del hielo, ¿no? ¿Listo? Bien.
¿Listo? Entonces tenemos acá. Tenemos acá lo siguiente. Voy a ponerle aquí Q1, Q2 y acá Q3. Y miren, lo vamos a dividir así, ¿no? Esto de aquí corresponde al calor ganado y esto de acá corresponde al calor perdido. Por eso yo les dije cuando estaba realizando mi teoría, que cuando indiqué que el calor ganado más el calor perdido es igual a cero, no significaba el calor ganado un solo calor, sino que dependiendo de la situación problemática y de los sistemas, ese calor ganado puede representar la suma de varios calores, al igual que el calor perdido, como estamos observando acá, ¿no? Entonces el calor ganado sería Q1 más Q2, más el calor perdido que es Q3 y todo esto me da 0, ¿no? ¿Y quién es Q1? Q1 es la masa de hielo que pasa de menos 20 a 0. Entonces la masa de hielo por su calor específico del hielo, por el cambio de temperatura, ¿no? Del hielo. ¿Y cuánto vale esto? Masa, no sabemos, eso es la incógnita. El calor específico del hielo, 0,5 por el cambio de temperatura, de menos 20 a 0. Por lo tanto, el cambio de temperatura es 20, ¿no? Entonces acá esto se simplifica y me queda que esto es 10 veces la masa de hielo, ¿no? En calorías, por supuesto. Bien. El Q2, ¿qué viene a ser? La cantidad de calor que le debo seguir agregando al hielo para que se convierta en agua, pero a 0 grados. Bien. Y eso sería el calor latente de fusión por la masa de hielo. Y el calor latente de fusión del agua es 80 por la masa de hielo. Ahí está. Y Q3 viene a ser el calor que va a, digamos, a entregar la masa de agua de la bebida gaseosa. Bien, Q3 sería masa de la gaseosa por su calor específico de la gaseosa por el cambio de temperatura de la gaseosa. La masa de la gaseosa es 250 gramos. Como me dicen que se equivale al agua y su calor específico del agua vale 1. Por el cambio de temperatura va de 25 a 0, entonces sería menos 25. Y esto me daría, ¿no? Acá tendríamos menos, si no me equivoco, 600. Sí, saldría 6250, que todo está en el sistema en el cual se trabaja con el calor en calorías. Esto también está en calorías y esto también está en calorías. Entonces ahora sí podemos ejecutar la suma, ¿no? Y tendríamos acá, Q1 es 10 veces la masa de hielo, más Q2 que es 80 veces la masa de hielo, menos 6250. Y esto me da 0. Ah, por eso le decía, el 0,5 es el calor específico del hielo. Así. ¿Listo? Entonces acá tendríamos que la masa de hielo sería 6250 entre 90. Por lo tanto, la masa de hielo $625 entre 9. Me sale 69,4. ¿Qué? Gramos. ¿Y por qué gramos? Porque estamos trabajando aquí. Aquí esto en realidad, todas estas calorías siempre y cuando la masa esté en gramos, ¿no?
Entonces ahí tendríamos la respuesta del problema, 69,4. Profesor, Sí, te escucho. ¿de dónde sale el 80? Ah, eso también les expliqué, pero ahorita les explico, no hay problema. Bien. Ahorita les explico, no hay problema. Recuerda que nosotros hemos dicho que existe un cambio de estado, ¿no? Yo puedo tener una sustancia en estado sólido, luego puede pasar a estado líquido y luego puede pasar a estado gaseoso, ¿no? Entonces, para que pase de sólido a líquido, de líquido a gas o al revés también, necesito energía. Y recuerda que por eso definimos el calor latente. Bien. Entonces, para el caso del agua, el calor latente de fusión cuando se pasa del estado sólido al líquido vale 80, ¿no? Por esa razón acá pongo aquí, mira, si te das cuenta, todo esto que es, esto es el calor latente. Y el calor latente para el agua es 80, bien, el calor latente de fusión para el agua es 80 calorías por gramo, ¿no? Entonces aquí le podemos agregar. Y eso no les van a dar, ¿ah? Por si acaso. Eso tienen que ustedes aprenderlo. Para el agua, casi los datos no los dan. Para otras sustancias sí, porque no son muy conocidas, ¿no? El calor latente, por ejemplo, de fusión del agua vale 80 calorías por gramo. El calor latente de vaporización, 540 calorías por gramo para el caso del agua, ¿no? Entonces, ¿qué significa sólido a líquido? Vaporización, fusión, perdón, fusión. Y de líquido a gas, vaporización. Entonces, de sólido a líquido, el calor latente de fusión. Aquí pasa de hielo a agua. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿Por qué tomo esos valores? Y ese calor latente de fusión para otras sustancias tienen que darte, ¿no? Para el caso del agua sí no te van a dar, ¿no? Para el caso del agua sí va a ser difícil que te lo den, ¿no? Porque se entiende que ese es ya un valor conocido, ¿no? Un valor estándar, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el calor latente de los metales, por ejemplo, no te dan. ¿Y eso por qué? Perdón, sí te dan. ¿Por qué? Porque imagínate conocer el calor latente de toditos los metales. Es un poco difícil, ¿no? O en todo caso te ponen un problema para que tú puedas encontrar el calor latente, ¿no? Eso ya depende de la situación del problema que se esté presentando. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta adicional de la que me hicieron, de las que ya me hicieron? ¿No? Continuamos con el problema número 7, ¿no? No hay, ¿no? Entonces vamos a continuar. Listo. ¿Qué me dice el problema? El problema me dice, tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café hirviendo. Ya está. Ya, ¿qué datos tengo? Masa de agua. La masa del agua es de 300 gramos. En una tetera cuya potencia de la tetera es de 200 watts. Bien, profesor, ¿qué tiene que ver watts con caloría? Pues mucho, bueno, por eso hay teteras eléctricas, ¿no?
Ahí hay energía transformada en calor, energía eléctrica transformada en calor. Si la temperatura inicial del agua es 20, la temperatura inicial del agua es 20, dice, el tiempo, me piden el tiempo. Pucha, dirían, ¿qué tiempo me van a pedir aquí? Pucha. Pero el tiempo no he visto acá. Pero tú lo has estudiado, pues si has visto los conceptos de potencia, ¿no? ¿Listo? El tiempo en minutos. En minutos. Que se requiere para realizar la operación es, sabiendo que una caloría equivale a 4,2 joules. Entonces, para poder tomar esa taza de café y puede estudiar como los alumnos del aula, ¿no? En este caso, del aula 10B, que estudian mucho, ¿no? Toman su cafecito para no dormirse. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a resolver el problema? ¿De qué manera? Ah, ya, algunos madrugan, dice. En primer lugar, voy a calcular la energía que se requiere. Así de sencillo, ¿no? Y para eso tengo la masa, tengo la temperatura inicial. Oh, me faltaría la temperatura final. Uy, ¿y ahora cómo hago? No me lo dan, entonces no vale el problema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería la temperatura final? No me lo están dando, ¿ah? Fíjense. Pero ¿cuánto valdría si ustedes deducen de acuerdo a la información del problema, ¿no? Hirviendo. 100 ¿Cómo? grados. 100 grados exactamente, ¿no? Ahí me lo dicen indirectamente, ¿no? Tratando de mantenerse despierto para estudiar toda la noche, un estudiante prepara una taza de café hirviendo 300 gramos de agua en una tetera de 200 watts. ¿Bien? O sea, va a preparar una taza de café de agua hirviendo, ¿no? Bien. De una taza de café hirviendo. Entonces, si es hirviendo, el agua debe estar a la temperatura de fusión, de vaporización, perdón, disculpen. Y por lo tanto, la temperatura final debe ser 100. Entonces, ¿cuánto es la cantidad de energía que se va a necesitar, que le debe dar la cafetera para que el agua empiece a hervir, esta masa de agua, ¿no? Que son 300 gramos? Entonces, el calor que se requiere sería masa, calor específico por el cambio de temperatura. Así de sencillo. ¿Qué masa? La masa de agua. ¿Qué calor específico? El calor específico del agua. ¿Y qué cambio de temperatura? De 20 a 100. Entonces, la cantidad de calor requerida, masa, 300. Calor específico, 1. Cambio de temperatura, acá se ve, 80, ¿no? De 20 a 100, 80. Ya está. ¿Y en esto qué me va a salir? En calorías. Entonces, la cantidad de energía calorífica que se requiere es 24. Y acá tengo 1, 2, 3 por 10 al cubo calorías. O que la cantidad de energía es 24 kilocalorías, ¿no? Cualquiera de los dos, ahí está la energía. Pero a mí no me piden energía, ¿no? A mí me piden tiempo. Y dirían, ¿y para qué calculo esto, profesor? Para relacionarlo con la potencia. Recuerden que potencia significa energía por unidad de tiempo. Entonces, si ya tengo potencia y tengo energía, ya puedo calcular el tiempo, ¿no? Entonces, ¿esta potencia de dónde proviene? Del hecho de que debo proporcionar a la masa de agua esta cantidad de energía calorífica. Entonces, la potencia va a ser igual al calor que se debe proporcionar sobre el tiempo. Por lo tanto, el tiempo sería el calor sobre la potencia. ¿Cuál es mi dificultad? Por esa razón te dan esta equivalencia, ¿no? Que la potencia está en watts y el calor está en calorías. Entonces hay que hacer la transformación nada más. Por lo tanto, este calor va a ser igual a 24 por 10 al cubo calorías por una caloría que equivale a 4,2 joules. Esto se elimina y Q me quedaría, bien, 24 por 4,2, 24 son, no es 3. 24 por 4,2, me quedaría 100,8.
100,8 por 10 al cubo calorías. Perdón, disculpen, no calorías, ya no. Ya los convertí. Esto me saldría joules. Ya está. Ahora sí. Entonces la potencia, el tiempo, no la potencia, el tiempo será igual al calor, que es 100,8 por 10 al cubo, todo sobre la potencia, que es 200, ¿no? Ahí está. Entonces, esto se elimina. Me queda acá un 0. Y me queda que esto es 100 o 1008 entre 2. Bien. Y esto me sale 504, ¿qué? Segundos. Pero el tiempo me lo piden en minutos por 60 segundos, que tiene un minuto. Entre 60. 8, está bien. ¿Por qué me sale 8? Algo he fallado. A ver, 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 a ver. Está bien lo que he hecho. 24 por 4, 1000 o 100,8 por 1000. Ya. La potencia es 200 watts. 200 watts. Ya tengo joules. Y watts es joule por segundo. Ahí está. Son las 4 de la tarde, en punto. 8,4. Wow. Me sale aquí 8,4 minutos. Esa es la respuesta. No hay otra. Ese es el tiempo que se requiere. ¿Ya? No hay otro. A ver, voy a verificar acá de la información que tengo. Sí, esa es la respuesta. Está correcto. El tiempo entonces sería 8,4 minutos. Corríjanlo ahí, ¿no? Multiplicado por 2, 16. De repente lo ha multiplicado por 2, ¿no? O de repente acá sería 400, ¿no? O acá sería 100, para que me salga más o menos 16. Pero esa es la respuesta, con los datos que tenemos acá. Entonces aquí sale 16, 8. Ahí saldría 8,4 minutos. Esa sería la respuesta, ¿no? ¿Listo? Ahí tendríamos la respuesta. Se corrijan, por favor. Esa sería la respuesta correcta. Bien, vamos con el problema 8. Ya es un problemita 8. Interesante.
¿Mm? Vamos a traer la otra parte. Acá está. Va. Ya está. Ahí tendríamos entonces el problema 8, ¿no? Me dicen, imagine que trabaja como físico e introduce calor en una muestra sólida de 500 gramos a una tasa de 10 kilojoules por minuto. Ya tengo ahí información, ¿no? Ya está, imagínense que ya ustedes son físicos, han estudiado física. La masa es de 500 gramos. La tasa, la potencia, es de 10 kilojoules por minuto. Mientras registra su temperatura en función del tiempo. La gráfica de sus datos se muestra, acá está. ¿Listo? Dice, el calor específico de fusión del sólido y los calores específicos de los estados sólido y líquido del material respectivamente son. Acá está. Esta zona de aquí, esta zona de acá, si me dice que inicialmente la muestra es sólida, entonces significa que toda esta zona de aquí es el estado sólido, ¿no? Este es el estado de transición de sólido más líquido. Y todo esto de aquí es la zona líquida, ¿no? Entonces me dicen, el calor latente de fusión del sólido, acá está, ve. La temperatura es 10 grados centígrados. La temperatura de fusión es 10 grados centígrados para ese material. Y la temperatura de ebullición es, de fusión estamos hablando, de ebullición es de 40 grados centígrados, según lo que indica el material, ¿no? El tiempo que se requiere, porque acá está, para pasar del estado sólido, ¿no? Perdón, para aumentar la temperatura de 0 hasta 10, acá es 10, ¿sí? De 0 a 10, o sea, el calor, o el tiempo mejor, no el calor, el tiempo sería, en este caso es 1 minuto. Es el tiempo que se requiere para pasar del estado sólido al estado líquido. Perdón, para aumentar la temperatura, no para pasar. Disculpen, me estoy emocionando. Está bonito el problema. Este es el tiempo que se requiere para aumentar la temperatura del estado sólido. Por lo tanto, con ese tiempo yo puedo calcular la cantidad de energía que se requiere y con esa energía calcular, por ejemplo, el calor específico, ¿no? Del estado sólido, ¿bien? Y también similarmente acá, por ejemplo, acá va desde 2,5 hasta 4. Puedo saber también con ese tiempo, puedo saber la cantidad, el calor específico del estado, en este caso, líquido. Pero en la parte A me piden primero el calor latente de fusión del sólido y el calor latente lo consigo aquí. Y estoy observando que aquí, de acuerdo a mi gráfica, va de 1 a 2,5. Entonces el tiempo que se empleó es de 1 a 2,5, 1,5 minutos. De acuerdo a la información que tengo acá. Para ese tiempo yo voy a calcular una energía y esa energía con esta masa me va a permitir calcular el calor latente de fusión, porque recuerda que la cantidad de energía va a ser igual al calor latente de fusión por la masa. Entonces, esta energía la voy a calcular con la potencia y el tiempo. La energía será igual a la potencia por el tiempo. Entonces, la energía sería potencia 10 por el tiempo, que es 1,5
5. Por lo tanto, la respuesta acá sería 15 kilojoules de energía. Bien. ¿Por qué? Porque la potencia está en kilojoules por minuto y el tiempo acá es minuto. Ya está. Entonces, este valor lo voy a reemplazar acá para poder calcular el calor latente. Entonces, Q va a ser igual al calor latente de fusión por la masa. Por lo tanto, el calor latente de fusión sería la cantidad de energía sobre la masa. Y esto sería 15 sobre la masa. La respuesta está en kilogramos, entonces la masa sería 0,5. Y esto sería kilojoules, ¿no? Arriba, y acá tendría kilogramos. Y la respuesta sería 30 kilojoules por kilogramo. Ahí tendríamos entonces el calor latente de fusión. Primera respuesta, 30 kilojoules por kilogramo. Ya está. Podríamos decir que esta es la parte A, ¿no? La parte B, 30. Entonces, las claves pueden ser la A o la B, más no la C, ni la D, ni la E. Ahí ya tengo por lo menos ahí 3 respuestas que debo obviarlas, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo los calores específicos del estado sólido? Como ya indiqué, aquí desde 0 de temperatura hasta 10 grados, utilizo un tiempo de 1 minuto. Con ese tiempo voy a calcular el calor. El calor sería la potencia por el tiempo, y la potencia es 10 por el tiempo que vale 1. Y Q sería 10 kilojoules. Ahora, este calor me ha servido para aumentar su temperatura. ¿De cuánto? De 0 a 10. Entonces, el cambio de temperatura aquí es 10. Entonces, diríamos que Q va a ser igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Por lo tanto, Q sobre la masa por el cambio de temperatura es igual al calor específico. Es colombiano, Muñoz. Entonces aquí el calor específico sería el calor 10 kilojoules. Ojo que está en kilojoules por kilogramo por grado centígrado. Sobre la masa 0,5. Por el cambio de temperatura, que es 10 también creo, ¿no? Sí, 10. ¿No? Es 10. Entonces, esto de acá se elimina y me queda que el calor específico es simplemente 2. ¿2 qué? Kilojoules por kilogramo por grado centígrado, ¿no? Entonces, la otra respuesta sería la 2 acá. Entonces, la clave sería la B, ¿no? Listo, ahí tendríamos nosotros la solución del problema. ¿Y cómo determino para la parte C, para terminar, porque estamos en la hora? ¿Listo? Para la parte C, rapidito. En la parte C dice que determine el calor específico del estado líquido, acá. Ahí el tiempo en el estado líquido es de 2,5 a 4, o sea, 4 menos 2,5 sería 1,5 minutos. Entonces el calor para 1,5 minutos sería potencia por tiempo. Y esto es 10, ¿no? Por 1,5 y esto es igual a 15. 15 kilojoules. Entonces, ¿cómo determino su calor específico? Con la misma ecuación de acá, pero cambiando el calor, la masa y la temperatura, ¿no? Entonces, el calor específico sería el calor sobre la masa por el cambio de temperatura. Y para este caso, el cambio de temperatura, observa, va de 10 a 40, es 30. Por lo tanto, el calor específico sería 15 sobre 0,5
por 30. Y esto va a salir 1, ¿no? ¿1 qué? Kilojoules por kilogramo por grado centígrado. Entonces, el calor específico en estado líquido sería 1 kilojoules por kilogramo por grado centígrado, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nosotros la respuesta de este problema, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Listo? Muy bien. Ya, ok, listo, ya terminé, Roberto. Disculpa nomás la molestia. Listo, jóvenes, nos estaríamos viendo la próxima semana. Esto lo voy a colgar en el aula virtual, terminando la clase, ¿no? La otra clase que tengo, por supuesto, ¿no? Listo, vamos con confianza. Chao, profesor, gracias. Hasta luego, nos vemos. Cuídese, profesor. Ya, nos vemos. Nos vemos. Gracias, profesor.